Hola, hoy voy a volver a explicar, pero un poco más lento, eh, cómo uno debiese hacer los cálculos para poder calcular el polietileno de un invernadero. Tiempo atrás hay como 2 o 3 videos que hay cálculos completos de invernaderos, pero ahora solamente me voy a dedicar a explicar un poco más lento la manera que ustedes podrían llegar a calcular cuántos kilos de polietileno necesitan comprar para cubrir el invernadero. Bueno, imagínate aquí, este productor son 2 hectáreas y cada cierto tiempo cambia todo el plástico, por lo tanto hay que calcular el plástico de los techos, que serían estos de acá, el plástico de las ventanas, el plástico de las cortinas y el plástico de la canal, o polietileno, mejor dicho. Entonces, uno tiene que hacer los cálculos para calcular correctamente los kilos que yo necesito para cubrir toda la superficie del invernadero. Se entiende que el polietileno viene en rollos. Estos rollos se venden en kilos. Normalmente cuando uno compra poquito polietileno, te lo venden por metro lineal, cuando tú quieres un par de metros. Pero lo ideal y más económico es tratar de trabajar con polietilenos que están por kilos. Hoy día el kilo debe estar a unos 4.500 pesos, si no más, para cubrir el invernadero. Pero hay que conocer el formato de cómo viene el polietileno. Dijimos que venían rollos. Estos rollos tienen 3 formatos. El primer formato es la lámina, que es una pura hoja. Después viene el folio, que el plástico viene doblado, pero viene abierto en un lado, que es el que se usa más para invernadero. Y después tenemos la manga, que esa viene cerrada en ambos lados. Entonces, como yo ya tengo lámina, folio, manga, repito, normalmente uno compra folio para cubrir el invernadero y compraría lámina si hay que colocar la canal o el guardapero y el faldón. Lo primero que yo debo ver es el espesor. Y el espesor los más usados para invernaderos son 0,15, hace un tiempo atrás 0,18 y 0,20. Eso quiere decir 150 micrones, 180 micrones y 200 micrones. Entonces ya tengo ese dato. Año atrás había 0,15, 0,20. Obviamente el 0,20 es un poco más grueso, tiene mayor resistencia. Hoy día hay plásticos tricapa, pentacapa, que son más resistentes, entonces va a depender mucho de donde estén ustedes para poder comprar ese polietileno y ver cuál es el que más les sirve a ustedes. Y como el plástico o el polietileno depende de un espesor, mientras más grueso sea, más peso va a tener por metro cuadrado. Entonces, esas son las relaciones que yo debo entender para calcular los kilos. Y después tengo el ancho. Normalmente, si estamos trabajando en folio, yo tengo folio de 1,5, folio de 2, folio de 2,2, folio de 2,5, folio de 3, folio de 3,5, folio de 4, y medidas especiales que uno nos puede mandar a hacer. Cuando digo folio, si dice 1,5, este abre a 3. Este abriría 4, este abriría 4,40 metros, acuérdense que son metros. Este abriría a 5 metros, este abriría a 6 metros,
7 metros y 8 metros. Entonces, cuando hablamos de folio, cuando yo digo folio de 2 metros, quiere decir que abre a 4. Entonces ahí tengo ya los anchos más usados. Y para la canal y el faldón, normalmente uno ocupa lámina de 200 micrones o folio de 100 micrones, pero de 1 metro. Canal faldón, 1 metro, pero lámina o folio. El folio, ¿por qué de 100? Porque usted lo coloca doble, y como va doble, queda de 200. Entonces ahí mantengo esa postura de colocar el plástico más grueso en el canalla en el faldón. En madera, normalmente, yo recomiendo 2 medidas. Esas 2 medidas son naves de 5 metros o naves de 7 metros de ancho. El costo es parecido. Normalmente en la nave de 5 metros, si yo calculo en total, no sé, una hectárea invernadero, me caen un par de hileras más, porque las hileras van un poquito más juntas. Entonces, ahí está la opción. Dato aparte, por ejemplo, en una nave de 5, normalmente uno coloca 1, 2, 3 mesas dentro del invernadero. Y en una nave de 7, normalmente uno coloca 4 mesas dentro del invernadero. Ahí estamos pensando en cultivos como tomate, pepino, pimentón, berenjena, ají, cultivos altos. Entonces, un dato aparte. Entonces, estas naves tienen medidas. Y esas medidas van en función de el polietileno que voy a usar. Ya supongamos que este invernadero, aquí tiene 2,5, aquí tiene 1,5, entonces aquí yo tengo 3,5, 3,5. Normalmente la lucarna es de 30 centímetros, y aquí yo tengo una diagonal de, calculémosla, la diagonal sería raíz de, calculemos la diagonal, Pitágoras. La diagonal sería C es igual a 3,5 al cuadrado, esos 3,5, más ese 1,5 al cuadrado. Ese 3,5 al cuadrado más 1,5 al cuadrado, eso me da una diagonal de 3,8. 3,8 metros. La diagonal de al lado, 3,5 al cuadrado más 1,2. 3,5 al cuadrado más 1,2 al cuadrado. Porque le quito los 30 centímetros. Calculemos 1,2. Y eso nos da 3,7. Entonces ya tengo las diagonales. Entonces, 3,8, 3,7. Entonces, automáticamente uno diría, me conviene usar un folio de 2. Este folio de 2, si yo lo abro, me da 4 metros. Entonces, yo podría colocar ahí el plástico en el techo completo, abierto, y cubro esa cara. Me sobra un poquito, pero ese poquito sirve para enrollar el plástico. Y en la cara más corta, lo mismo, coloco el polietileno y me sobra un poquito, ¿ven? Ahí tengo la opción de un folio 2x4. ¿Qué pasa con la cortina? La cortina,
que es el plástico que va aquí lo estoy dibujando. Antiguamente este plástico llegaba al suelo, pero hoy día por razones de presupuesto y costo, no conviene llegar al suelo. ¿Por qué? Porque aquí uno coloca el faldón o guardaperro. Porque aquí va el folio de 100 micrones de 1 metro. Entonces ahí tengo ese juego. Entonces aquí, como tengo 2,5 de altura, aquí yo coloco 2 metros, pues, y me quedarían 50 centímetros libres. Y ese espacio lo cubro con el faldón o guardaperro. Entonces, como el folio es de 4, yo lo corto por la mitad y me quedan ahí. El folio es de 4, 2 metros y 2 metros. Y si lo corto por la mitad, me quedan 2 metros y 2 metros. Entonces yo puedo cubrir el costado. Y aquí también, pues, aquí también puedo colocar el plástico y cubro el frente, ¿ven? Y me estaría faltando todo este pedazo, que este para mí es la ventana, que es lo mismo. Yo corto el pedazo completo de frente para colocar ahí. Y se corta por la mitad, y la mitad que sobra se coloca al fondo. Entonces yo tengo las partes para poder calcular. Entonces, para este ejemplo, yo podría estar ocupando un folio de 2 metros. Espesor, 0,15, 0,18, 0,20. Ahí va a depender de lo que quieran usar ustedes para cubrir su invernadero. Entonces, si uno mira aquí este dibujo, esta fotografía que ya tiene varios años, esta fotografía es del sur, aquí ya está puesto el plástico del techo, ¿ven? Ya tengo el plástico de las cortinas. Tengo el plástico del faldón o guardaperro, que sería ese. Si yo estuviera aquí con gente ahora, yo preguntaría, ¿qué plástico me está faltando? Correcto, diría yo, me estaría faltando el plástico de la ventana. Independiente que la ventana sea de 1,5 metros, yo igual calculo pensando en el plástico de 2 metros. Porque ese paso yo lo voy a perder. Lamentablemente se pierde, pero eh, está dentro de la pérdida del cálculo. Entonces, ahí yo tengo la opción. Entonces, ya con esa información, yo ya podría calcular el polietileno de cualquier invernadero, pero me faltaría la fórmula. Aquí lo mismo, ven, tengo un invernadero de 3,5, este largo de 30, las diagonales que dijimos que esta era de 3,8 y 3,7. Normalmente los postes van a 2 metros, pero eso es tema de otra charla para calcular el material del invernadero. Entonces, veamos primero la fórmula. Anoten por ahí. Rendimiento metros por kilo. Va a ser igual a 1 dividido el espesor en milímetros dividido el ancho abierto en metros. Hay gente que calcula con la densidad de metros cuadrados, ¿eh? Pero para mí esto es mucho más simple. Entonces, lo primero que yo debo tener presente son los datos. Entonces, yo ya dije que íbamos a usar un folio de 2 metros. ¿Qué dato me falta? Espesor. Ya supongamos que vamos a ocupar un espesor de 0,20 milímetros o 200 micrones, que yo le digo. Entonces, si ustedes ven, si yo reemplazo los datos, sería 1 dividido el espesor en milímetros, que sería 0,20, y dividido el ancho abierto. Como es folio de 2, abre, y me quedaría en 4 metros. Si yo calculo esto, 1 dividido 0,2 dividido 4, me da 1,25 metros lineales por kilo. Entonces aquí
ya tengo el dato importante para calcular el polietileno. Ya, calculamos el plástico, hagamos un invernadero. Bueno, si yo estuviera en clase, yo preguntaría ahora, po, ¿de qué medida el invernadero? Hagamos uno chiquito, po. Ahí está el invernadero. De 7 metros por 14 metros. Entonces yo quiero calcular ese polietileno. Entonces, el polietileno, PE, así uno lo puede achicar el término, PE, va a ser polietileno techo, polietileno cortina y el polietileno ventana. Después vemos el guardaperro. El techo. Siempre vamos a dar 1 metro más al largo. Entonces, el techo sería 14 metros más 1 metro, el que, de holgura que yo voy a dar, dividido por 1.25. Esto sería 15 metros partido por 1.25 metros por kilo. 15 dividido 1.25 nos da, perdón, me equivoqué, 12. 12 kilos. Pero, aquí viene otra pregunta. ¿Cuántos techos tengo? Yo tengo 2 techos. Yo calculé este puro nomás. Entonces me faltaría el techo al lado. Entonces esto sería por 2. O sea, serían 24 kilos de polietileno para el techo. La cortina sería 14 metros, este largo. Calculemos el tiro al frente, más 7 y más 1 metro. Si ustedes ven, si yo lo miro esto de arriba, estoy calculando solamente la mitad del perímetro, porque solamente vamos a ocupar la mitad. Entonces, como yo lo corto por la mitad, el folio, lo que me sobra en el cálculo, lo coloco en el otro lado. Y ahí ya cubrí todo el perímetro. 1.25. Entonces sería 14, sería 28. Perdón. 22 dividido 1.25. 22 dividido en 1.25 nos da 17,6 kilos. Y la ventana es el ancho del invernadero, sería todo esto que está aquí, el frente, como ahí lo estoy rayando, sería 7 más 1, partido por 1,25. Sería 8 partido por 1,25. 8 dividido 1.25 nos da 6,4 kilos. El total serían 24 más 17.6 más 6.4 nos da 48 kilos. Entonces, ya calculé el plástico para colocar en el techo, en la ventana y en la cortina. Entonces yo iría y compraría un rollo que sea mayor a 48 kilos en un folio de 2 metros en 0,20 o 200 micrones. Ahí ya tendría calculado, ¿no es cierto?, el plástico, pero me estaría faltando el faldón. Entonces, de nuevo, ya el faldón o guardaperro
Si alguien tiene otro nombre, lo podrían colocar en los comentarios, porque esos son los dos nombres que uno conoce. Y a veces hay gente que está de otro país y ahí uno aprende también otros conceptos. El invernadero, dijimos que era de 7 de ancho por 14. Entonces, si uno saca la cuenta, este invernadero tiene un perímetro de 42 metros en todo el perímetro total. Entonces yo necesitaría comprar 42 metros de plástico para el faldón. Pero dijimos que más uno, por seguridad, o sea, serían 43 metros. Para el faldón, no sé, pues, ocupemos una lámina de 200, perdón, de 0,20 o 200 micrones. Dejémoslo en 0,20 para que no se enreden. 0,20 de 1 metro. Entonces la fórmula, rendimiento metros por kilo, sería 1 dividido el espesor dividido ancho abierto. Y como es lámina, no abre, esto serían 5 metros por kilo. Me dice a mí, no, lo que pasa es que no quiero ocupar lámina, quiero ocupar folio. Entonces el folio dijimos que era de 0,10 de 1 metro. La forma sería 1 dividido igual 0,2, porque va doble. Esa es la diferencia. Y aquí sería 5 metros por kilo. Como va doble, igual me queda de 200. ¿Por qué conviene colocar folio? Porque el faldón yo lo puedo colocar un alambre el número 18 delgadito, y entonces el alambre lo coloco ahí, y el plástico queda, como es folio, queda puesto así. Y así es más fácil para colocarlo. Pero está la opción. Entonces ya tengo el dato, ¿ven? Lámina en 0,20 metros, 5 metros por kilo de rendimiento, o folio en 0,10, igual como va doble, 5 metros por kilo. Entonces los kilos serían igual a 43 metros dividido 5 metros por kilo. 43 dividido 5, eso nos da 8,6 kilos de folio en 0,10 y 1 metro. Y ahí tengo ya el cálculo del faldón, guardaperro. Entonces así yo ya podría calcular, ¿no es cierto?, el plástico para mi invernadero. Entonces, como yo calculé todo, están en el 7 por 14, ahí tengo el plástico del techo 1, ahí tengo el plástico del techo 2, ahí tengo el plástico de la ventana, ahí está el plástico de la cortina, ahí está el plástico de la cortina, y por allá atrás está la cortina. Y aquí está, bordeando el invernadero, estaría el plástico del faldón. Entonces me voy para atrás. 48 kilos de folio de 2 metros en 0,20, más 8,6 kilos de folio en 0,10 y 1 metro. Y ahí tengo listo el polietileno. ¿Qué pasa con los metálicos? Aquí esta es una empresa de Oñihue que está haciendo invernadero en todo Chile. Azimut. Yo apoyé técnicamente un poco al inicio de estos proyectos. Hoy día está trabajando armando invernadero de alta calidad con plástico de hasta 4 o 5 temporadas. ¿Ah? Voy a ver el número de teléfono, si se los puedo dar del chiquillo este. Aquí está. El número de teléfono es más 569 71 54 9717. Cristian Cerón. Estos invernaderos son automatizados, climatizados, si quieren con paneles solares, ventiladores, Fugger, lo que quieran. Muy, muy bueno. Nosotros hicimos los ensayos hace unos 3 años atrás y los plásticos andan espectaculares. Son plásticos que ayudan también a regular un poco la temperatura. Muy buena tecnología. Y como está hoy día el cuento del clima,
hay que trabajar con plástico de mejor calidad. Pero hoy depende mucho también de los presupuestos. Ya supongamos que en este invernadero se me rompió el techo. Entonces a mí me faltaría el dato de ese techo. Te doy un ejemplo. Supongamos que este plástico es de 8 metros. Y el largo es de 30 metros. Entonces yo quiero solamente cambiar el puro techo de este invernadero porque se me rompió, algo pasó, se me rompió. Entonces lo mismo. Rendimiento. Rendimiento metros por kilo. Entonces aquí de nuevo, ya tengo el largo, son 30 más 1, o sea, serían 31 metros de plástico para el techo. Entonces la fórmula era 1 dividido el espesor. Entonces yo tengo 0,15, 0,18, 0,20. Entonces ocupemos un plástico ahora 0,18. En folio de 4. Y como el folio de 4, abre a 8 metros. Entonces ya con ese dato, 1 dividido 0,18 dividido 8 nos da 0,69 metros por kilo. Entonces, los kilos de polietileno van a ser igual a 31 metros, que sería el techo, dividido por 0,69. Eso nos da 44,9 kilos para cubrir el techo de este invernadero que dijimos que era de 30 metros. Entonces ahí está la opción. Entonces recuerden la fórmula, 1 dividido el espesor, dividido el ancho abierto. Bueno, hasta que llegamos hoy día. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.